Hola de nuevo, sobrevivientes del dogma. Hoy vamos a hablar de otro de mis personajes históricos favoritos que, si bien no pertenece al mito cristiano, sí está relacionado con él. Muy mal relacionado, por cierto. Hoy vamos a diseccionar un poquito la historia de Hipatia de Alejandría. Vamos a hablar de esta mujer que fue no solamente una científica brillante, una gran estratega política y la jefa indiscutible de la élite intelectual del siglo IV. Para entender por qué su cuerpo terminó destrozado por una turba iracunda en una iglesia, primero tenemos que entender el basurero histórico en el que le tocó vivir. Aquí primero tengo que empezar por decir que, pues es verdad, durante un par de siglos los cristianos la pasaron muy mal. Los romanos los agarraban como lámparas para iluminar jardines y para alimentar a sus leoncitos, lo cual por supuesto me parece pésimo. Pero ya hemos visto que la historia tiene un sentido del humor bastante retorcido. En el año 313 llegó Constantino y dijo, oigan, ¿y si en lugar de matar cristianos los legalizamos? Digo que estaba borracho, de que cristianicen la legalizada. No, no es cierto, fue una estrategia política brillante. ¿Por qué? Porque los cristianos eran un chingo. Y hasta aquí todo, en teoría, bien, o sea, libertad de culto, yay. El problema llega 77 años después, en el 380. Llegó el emperador Teodosio I con el edicto de Tesalónica. Y dice, ¿saben qué? Ahora el cristianismo nicénico es la única religión permitida, obligatoria para todo el imperio. El que no la profese es un demente, un hereje y el Estado se va a encargar de destruirlo. Este es el verdadero te convertiste en aquello que juraste destruir. En menos de un siglo, los perseguidos se convirtieron en los perseguidores y así comenzó la demolición sistemática del mundo clásico. Se prohibieron los Juegos Olímpicos por paganos. Se cerraron los templos ancestrales y la ciencia. ¿Por qué? Porque no necesitaba de la Biblia para explicar por qué llovía o cómo es que se movían los astros. Empezó a ser vista como brujería o como soberbia satánica. Y así es en este muy tierno y sobre todo tolerante panorama que nace nuestra protagonista. Ahora vamos a ver el escenario del crimen. Alejandría, Egipto. Olvídense de Roma. La cultura y el varo estaban en el Mediterráneo oriental. Alejandría no era de que un pueblito, era una megalópoli, un centro de comercio impresionante en su época. Se juntaban las especies de la India con el trigo de Egipto y las mentes más brillantes del mundo conocido. Pero también era una especie de olla de presión social a punto de estallar. La población estaba básicamente dividida en tres bandos que se odiaban a muerte. Los judíos, que tenían por supuesto un poder económico interesante, como siempre, y esto es importante, una antigüedad tremenda en la ciudad. Los cristianos, que eran la más hambrienta, empoderada, y los paganos helenistas, que eran básicamente la aristocracia, los cultos, los que retenían los puestos de gobierno. Ahora, no era un secreto para nadie que la iglesia controlaba al emperador en Constantinopla, y los obispos de Alejandría empezaron a creer que la ciudad era como su feudo personal. El obispo de Alejandría no era de que un tierno pastor de almas, era un líder político que además tenía un ejército privado de monjes fanáticos, los Parabalani, que funcionaban como la policía de la fe, listos para apalear a cualquiera que el obispo señalara con el dedo, sin averiguaciones. En medio de esta especie de jungla de fanáticos es que surge la figura de Teón de Alejandría, el papá de Hipatia. Teón era el director del museo, una institución que pues ya no tenía el esplendor de la mítica biblioteca de los Ptolomeos, pero que seguía siendo el cerebro del mundo romano. Teón era matemático y astrónomo, y no crió a su hija para ser una esposa trofeo, que era lo que se acostumbraba en estas épocas. La crió para ser su sucesora, para superar a todos los hombres de su generación, y vaya que lo logró. Hipatia no era esta académica encerrada en una pinche torre de marfil. Ella asumió la dirección de la escuela neoplatónica. ¿Y qué significaba esto en el contexto del siglo IV? Que su salón de clases era el único lugar en toda pinche Alejandría donde un cristiano adinerado, un judío influyente y un pagano tradicional se podían sentar a estudiar en la misma mesa sin sacarse los ojos. Ella enseñaba que la verdad se alcanzaba mediante la geometría, la astronomía y la razón pura, no mediante el miedo al infierno ni los decretos imperiales. Y por esto es que toda la élite de la ciudad, incluyendo al mismísimo prefecto romano Orestes, que era cristiano, pero de los que sí leían, iban a pedirle consejo a Hipatia antes de tomar decisiones importantes de gobierno. Hipatia se convirtió en el faro de la cordura en una ciudad que estaba valiendo verga. El problema es que para un obispo totalitario, una mujer independiente, inteligente y respetada es un peligro mayor. La peor de sus pesadillas. La tormenta perfecta apenas se estaba formando. Ahora también quitemos este halo místico que hay alrededor de la figura de Hipatia. Hipatia no hablaba con espíritus, no predecía el futuro, no leía las cartas de tarot. Ella hacía matemáticas duras, puras y destructivas para la ignorancia de la época. En un mundo donde el conocimiento estaba fragmentado
y los rollos de papiro se podrían o se quemaban, Hipatia se dedicó a salvar y a recuperar el trabajo científico del pasado. Y por supuesto que a corregirlo y mejorarlo. Colaboró con su padre Teón, por ejemplo, en la revisión de los elementos de Euclides. Si recuerdan un poco de las clases de geometría de la secundaria, yo espero que sí. Es muy probable que los teoremas que te enseñaron vinieran desde acá, que hayan pasado por el filtro corrector de Hipatia. Pero su obra cumbre fue el comentario a las cónicas de Apolonio, que esto es básicamente un estudio de las parábolas, de las elipses y de las hipérbolas. ¿Y por qué es esto tan importante? Pues porque 1 milenio y medio después llegó Johannes Kepler, que usó exactamente esas curvas para demostrar cómo es que se mueven los planetas alrededor del Sol. Hipatia estaba puliendo las herramientas científicas del futuro, mientras sus contemporáneos discutían por cuántos ángeles había y cuántas alitas tenían. Y como siempre ya saben que yo les recomiendo libros. Esto que voy a decir a continuación lo pueden encontrar con Michael Dickin, en su obra Hipatia de Alejandría, científica y filósofa. Ella perfeccionó el diseño del astrolabio plano, un instrumento analógico que permitía calcular la posición de las estrellas y de los planetas, algo vital no solamente para la astronomía sino para la navegación. No era una aficionada, era una gran matemática de la antigüedad clásica. Luego, en el año 412, el obispo de Alejandría, el Teófilo, estira la pata. Este güey fue el mismo que mandó destruir el Serafeum, y como en toda buena mafia, el poder se quedaba en la familia. Así es como llega su sobrino, Cirilo de Alejandría, que asume el trono episcopal después de una batalla súper sangrienta con otros cristianos. A Cirilo se le describe como ambicioso, como intolerante, y con un pinche ego del tamaño de las pirámides. Este güey quería el control total de la ciudad, pero se topó con un muro de mármol, el Orestes, la máxima autoridad civil y militar del imperio en la región. Y a ver, Orestes era cristiano, sí, pero también era un político de carrera que creía absolutamente en la ley romana, no en la tiranía del obispo. ¿Y quién era la mejor amiga, consejera y confidente de Orestes? Pues Hipatia. Como lo explica el historiador eclesiástico Sócrates Escolástico, parece trabalenguas, que era cristiano, ajá, pero honesto, de esos que ya casi no hay. Cirilo vio con ojos de envidia cómo la casa de Hipatia siempre estaba llena de carruajes de magistrados, de generales y de nobles que iban a pedirle consejo. Para el obispo, el hecho de que esta mujer tuviera más influencia política sobre el gobernador que él era intolerable. Y así fue que empezó a crear rumores sobre ella. Que si se dedicaba a la brujería, que si tenía hechizado al Orestes. Dijo que Hipatia era la única razón por la que el prefecto y el obispo no podían hacer las paces. Y así llegamos al clímax del horror. Marzo del año 415. Durante la cuaresma. Un grupo de Barabalini, liderados por un tal Pedro, ¿por qué siempre un Pedro? No sé. Decidieron hacerle el trabajo sucio a su jefe espiritual. Interceptaron el carruaje de Hipatia cuando iba de regreso para su casa. La arrastraron por el cabello fuera del carruaje y la metieron por la fuerza a una iglesia, a la iglesia del Cesareum, por cierto, un antiguo templo imperial que habían convertido en catedral. Ahí la desnudaron por completo y utilizando lo que denominaron ostracois, que puede significar tanto tejas rotas, fragmentos de cerámica o conchas marinas afiladas, le rasparon la carne hasta desollarla viva. Cuando se aseguraron de que estaba bien muerta, despedazaron su cadáver, arrastraron sus restos mutilados fuera de los muros de la ciudad, hasta un lugar llamado Cinarón y ahí los quemaron. Fue un asesinato político diseñado para aterrorizar a la oposición. Orestes quedó devastado y obviamente neutralizado políticamente. La escuela neoplatónica sufrió un golpe del que nunca se recuperó del todo, y Cirilo se consolidó como el amo y señor absoluto de Alejandría, hijo de su pinche madre. Un crimen horrible que la iglesia por supuesto que quiso camuflar. Llegaron al colmo de canonizar al Cirilo, santo y doctor de la iglesia, no mamen. Este güey hoy en día tiene una estatua y un pinche día en el santoral. Y tenemos que decir que el asesinato de Hipatia no fue un hecho aislado. Este era solo el principio del miedo a la inteligencia que iban a establecer. Cuando se consolidó la Iglesia de Estado, se instauró un monopolio de la verdad. A partir de ese momento, si la realidad física no encajaba con el Génesis, hay tabla. Bueno, con el Génesis o con la interpretación del obispo en turno. El gran despojo que sufrió el mundo con la pérdida de Hipatia no fue solo material, fue metodológico. Porque, a ver, el mundo clásico, incluso con todos sus defectos, que eran bastantes, incluyendo la esclavitud, había parido algo hermoso, el método de debate racional, la duda metódica, la ciencia que busca causas naturales para fenómenos naturales. El cristianismo hegemónico agarró todo eso y dijo: lo voy a sustituir por el principio de autoridad. ¿Por qué se mueven las estrellas? Porque Dios les hace así en su infinito amor, cállate y reza. Hay un libro bien interesante que también les voy a recomendar aquí, de Catherine Nixie, espero que se pronuncie así. El libro se llama La Edad de la Penumbra, porque la destrucción de templos, la quema de libros y la prohibición de la filosofía no fue cosa de 4 locos. Fue una política sistemática de
erradicación cultural. Se impuso un algo que hasta hoy en día le sigue funcionando, el analfabetismo funcional, donde leer solo sirve si estás leyendo el libro que ya aprobaron los del Club de Toby. Hablemos de lo mucho que nos robaron. Durante siglos la iglesia nos vendió la idea de que los monjes eran los héroes, que durante el medioevo preservaron la cultura clásica copiando manuscritos. Pero vamos a bajarle tantito a los aplausos. Sí, copiaron algunas cosas, las que les permitían, por cierto, pero ¿saben qué más hacían? Practicaban el reciclaje textual más criminal de la historia, el palimpsesto. Como el papiro ya no llegaba a Egipto y el pergamino era carísimo, los monjes agarraban los tratados de astronomía de Hipatia, de geometría de Euclides, discursos de Cicerón, y con una piedra pómez raspaban la tinta original para borrar la ciencia pagana. ¿Y qué escribían encima? Sermones. Sermones aburridísimos, por cierto, sobre la virginidad de los santos o cantos litúrgicos. Gracias a la tecnología de luz ultravioleta y de rayos X moderna es que sabemos esto. Los científicos de hoy han encontrado tratados enteros de Arquímedes escondidos debajo de lecturas eclesiásticas. Ok, sí, preservaron cosas, pero solamente las que les convenía. Nos dejaron un Aristóteles mutilado y adaptado a la fuerza por Tomás de Aquino siglos después. No se malentienda, a mí me encanta Santo Tomás de Aquino, pero fue partícipe de algunas cosillas como estas. Imagínense en dónde estaríamos hoy en términos de ciencia si esto se hubiera preservado. El renacimiento científico probablemente hubiera ocurrido siglos antes. ¿Dónde estaríamos hoy en términos de astronomía, de exploración espacial, si no hubiéramos desperdiciado 10 pinches siglos discutiendo sobre si los ángeles tienen pene o no? Para ser justos y sobre todo para que no nos acusen de sesgo ideológico, el cristianismo le dio cositas a Occidente. Estructura jurídica unificada, por ejemplo. Una red de monasterios que bien o mal funcionaron como las primeras universidades. Y arte sacro, impresionante. ¿Pero a costa de qué? Del sacrificio de la libertad mental de millones de humanos. El precio de esa orden fue el miedo, la culpa y la persecución de la disidencia. La muerte de Hipatia marca el fin del mundo antiguo y el nacimiento de la intolerancia medieval. Pero el tiro le salió por la culata. Intentaron borrar su nombre, quemaron su cuerpo, persiguieron a sus alumnos, pero ¿qué creen? Que la geometría de las curvas cónicas que ella editó sobrevivió, que el astrolabio que ella perfeccionó terminó guiando a los navegantes para descubrir que la Tierra no era como pensábamos, que no era un plano estático. Hipatia se convirtió en el fantasma que persigue bajita la mano a cada dogmático. Suena su nombre cada vez que alguien defiende los datos duros sobre el dogma, cada vez que una mujer reclama su lugar en un laboratorio sin pedir disculpas. Nos quitaron mucho, sí, pero no pudieron apagar esta llama por completo. La próxima vez que uses la lógica, las matemáticas o que simplemente te atrevas a dudar de lo que te está diciendo el vato de la sotana, tómate una chela por Hipatia, porque la razón siempre sobrevive a sus verdugos. Hasta la próxima, herejes.